es muy bueno. El día de hoy vamos a, oiga, de verdad que luego cuando mi esposa salió para ir a acomodar todo lo de allá junto con el demás equipo, pero luego digo, ay Señor, ¿por qué nos pusiste juntos? Salimos esta semana, tuvimos conferencias de miércoles a viernes. Regresamos a medianoche ayer, nos despertamos hoy tempranito y estamos aquí dándole, y en la noche salimos a una historia muy increíble, pero gracias a Dios que Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Así es que vienen muchas cosas y siempre digo, el que no sirve, hay que servir. Sí, aquí está mi esposa todavía. El que no sirve, no sirve, y ahí está con sus ideas, que vamos a bendecir a las mujeres, vamos a bendecir a la comunidad, vamos a bendecir. Y ya bendecimos a mucha gente, pero bueno, seguimos para adelante. Ya no tengo fuerzas, pero vamos a darle. Dígale a las personas que está a su lado, tu siguiente capítulo. Pero dígale así como si fuera de esas de novela, ¿no? Si le ha tocado las novelas, si le gusta, dígale, tu siguiente capítulo. María la del barrio, Marimar. Y ahí vamos a empezar con menos mal cambiaron todas esas, ahora son puras del Chapo y de todo ese rollo, ¿no? Tu siguiente capítulo. ¿Sabe que Dios tiene un capítulo nuevo para su vida? Esta está buena, pero sabe que el que la tiene que escribir es usted. Lo vuelvo a decir, Dios tiene un capítulo nuevo para su vida, pero el escritor de ese capítulo tiene que ser usted. Nadie puede escribir el siguiente capítulo para usted. Usted tiene que tomar la responsabilidad de escribir su siguiente capítulo. Muchos de nosotros hemos escuchado a algunos de los grandes escritores, Gabriel García Márquez, William Shakespeare, Oscar Wilde, Miguel de Cervantes, Pablo Coelho, y también de algunos otros historiadores. Los historiadores que se dedican a recopilar información para darnos un evento que sucedió hace, no sé, un siglo, 2 siglos, 20 siglos, mucho tiempo atrás. Los historiadores se encargan de estar ahí en el momento justo, en el momento correcto, para redactar todo lo que estaba sucediendo y para que nosotros pudiéramos tener ideas de lo que sucedió. Es tan increíble ver cómo un historiador tiene que poner detalles específicos para que nosotros entendamos bien la historia de Colombia, la historia de Brasil, la historia de México, la historia de los judíos. Alguien escribió esa historia y ese escritor tuvo que haber tenido, bueno, no una Bic como esta, pero tuvo que haber tenido una pluma como esta, o una tinta, un tintero donde pudo haber escrito todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Juan capítulo 21 verso 24 nos habla de un historiador, de alguien que escribió lo siguiente. Y después de esto vamos a orar, pero quiero que nos mantengamos aquí. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Y qué hizo? Las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Increíble. Con este pensamiento cierre sus ojos un segundo y dígale, Señor, el día de hoy quiero escribir un capítulo nuevo. Quiero escribir un capítulo nuevo en mi vida y quiero que tú me guíes y quiero que tú seas el que siempre lleves mi vida y la pluma para que yo pueda seguir escribiendo a mi vida y a los que me rodean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Es increíble ver cómo esta palabra nos habla acerca de Juan, del discípulo que da testimonio y que escribe. La escritura era algo en lo que los discípulos se sentaban y veían todas las grandezas que Jesús hacía cuando Él estaba en esta tierra. Es por eso que nosotros, ahora que tenemos la Biblia, podemos leerla. Pero muchas de las ocasiones nosotros leemos más que escribir. Algunos de nosotros leemos y vemos las historias que han sucedido y que Cristo hizo y las historias de otras personas, pero muy pocas ocasiones nosotros escribimos nuestros propios capítulos. ¿Está conmigo? En la antigüedad Dios usaba lo que son profetas. Oiga, qué responsabilidad tan grande de un profeta, ¿eh? El profeta tenía la responsabilidad de escuchar la voz de Dios, ponerla en un papel y después de ponerla en un papel hacer delivery, dársela al pueblo.
Pero imagínense qué difícil que el Señor me hablara y me dijera, no, pues no sé si hay algún Raúl en casa, pero me dice, dile a Raúl que si no se pone a cuentas con Dios esta semana, algo va a suceder en su vida. Y yo de repente le digo, empiezo a escribir lo que Dios me dijo. Me hace Raúl, se llama Raúl, o se llama Víctor Pedro, y le va de repente, como para darle ese mensaje es medio complicado, ¿no? Porque no es un mensaje bueno. Bueno, el profeta de Dios estaba encargado de escuchar bien. Diga conmigo, escuchar bien, para después poder escribir bien. Y número 3, para después poder decirlo bien. Había 3 cosas que tenía que hacer. A veces escuchaba bien, después escribía bien y después entregaba el mensaje. No era tan sencillo eso, y lo que nos habla aquí de Jeremías 36 dice: por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno. Imagínense las instrucciones que Dios le daba a cada uno de los profetas, y le decía: y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado. Imagínense qué responsabilidad que Dios le escriba a usted, que le hable a usted y que usted tenga que escribir lo que Dios quiere decirle al pueblo. Muchas de las ocasiones me imagino que por estos hombres pasaba incluso algo que se llama: no, Dios, en serio, que les va a venir una calamidad, en serio que los vas a destruir. ¿Lo dijiste bien o le borro y le vuelvo a reescribir ahí porque no se oye tan bien? Los predicadores, muchas de las ocasiones nosotros como pastores, evangelistas, predicadores, maestros, decimos cosas que quizás no queremos decir, pero que tenemos que decir. Porque hay una responsabilidad nuestra de parte de Dios que tenemos que escuchar y tenemos que guiar y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Continúa diciendo que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. Aquí el profeta cumplía con 3 cosas. Primero, escuchaba la voz de Dios. Segundo, escribía lo que la voz de Dios le había hecho. Y tercero, le leía al pueblo lo que Dios había dicho. Esa responsabilidad también es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escribir la voz de Dios, y tenemos que aprender a declarar la voz de Dios en nosotros. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice. Muchas de las ocasiones venimos a casa, escuchamos un mensaje muy padre, pero no los ponemos por escrito. Y cuando no lo ponemos por escrito, a veces se nos olvida. Y porque no lo pusimos por escrito, entonces después no decimos lo que Dios dijo de nosotros. Es por eso que es complicado muchas ocasiones que tú y yo avancemos en la vida, porque escuchamos algo que Dios nos dijo, pero escribimos otra cosa incorrecta. Aquellos que están esperando a la novia, al novio, al esposo, no sé qué es lo que Dios te dijo. A lo mejor te dijo Dios que te esperes unos 3 años. Pues ya, ay Dios, como 3 años, no juegues con mis sentimientos. 3 años no, pero fue lo que Dios te dijo. Espera, sé paciente, alguien va a venir. Aquellos jóvenes que escucharon una promesa de parte de Dios, de un ministerio: sé fiel a un ministerio, sé fiel a tu vida, sé fiel a esto, consagra tu cuerpo. Y entonces no creo que Dios haya dicho eso, no creo que Dios me haya hablado eso, escribo una cosa diferente. Cuando nosotros vamos con Dios, nuestra responsabilidad es la misma responsabilidad que tenían estos profetas en el Antiguo Testamento. Dios está dispuesto a hablarnos a través de su palabra, a guiarnos, y es nuestra responsabilidad escribir lo que Dios dice de cada uno de nosotros. En la antigüedad existían los escribas. Los escribas eran de la tribu de Zabulón, y estos escribas estaban ahí para redactar todas las cosas y todas las órdenes que salían de diferentes lugares. Imagínense que un escriba era la voz de un rey para el pueblo. El escriba escuchaba lo que el rey decía, lo que en el comité se hacía, y el escriba estaba a un lado, no de chismoso. Estaba escuchando atentamente todo lo que decía el rey para poder escribirlo y después llevarlo al pueblo y decirle al pueblo: el rey ha declarado esto. Imagínense que el escriba se haya confundido, haya dicho: no, como que el rey no dijo eso. El rey intentó decir otra cosa, pero no dijo eso. Muchas de las ocasiones así actuamos con la palabra de Dios.
así actuamos con lo que Dios nos pide y con lo que Dios demanda de nosotros como hijos suyos. Porque a veces creo que las palabras de Dios no es tan suave para muchos de nosotros. Cuando Dios nos habla y nos dice que tenemos que vivir en santidad, entonces como que nosotros como que no dijo santidad, dijo otra cosa, dijo que viviéramos bien, pero no creo que se refiera a que tenga que vivir como un santo. La voz de Dios en nuestras vidas a veces es complicada de entenderla, pero es la voz de Dios en nuestra vida. El escriba tenía la responsabilidad de escuchar exactamente lo que el rey había dicho para escribirlo y después para llevarlo hacia el pueblo y decirle al pueblo: esto es lo que dijo el rey. Ahora, la pregunta entre nosotros como hijos de Dios es que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros somos responsables de que esa palabra que Dios dijo la pongamos en práctica, la vivamos y le hagamos un delivery, le enseñemos a las personas. Dice, esto es lo que Dios dijo de nosotros. Hay una responsabilidad increíble sobre nuestra vida y sobre todo lo que nosotros hacemos. Toma buenas notas cuando Dios te esté hablando. Y la persona que está al lado, toma buenas notas cuando Dios te esté hablando. Por eso es importante sacar la pluma y es importante saber lo que Dios nos está hablando. Hablo, y a lo mejor Jeremías se preguntaba, el profeta Jeremías quizás le preguntaba a Dios: ¿lo dijiste bien, Dios? ¿No te confundiste? ¿Realmente dijiste que ibas a destruir al pueblo? ¿Realmente dijiste que ibas a traer castigo sobre el pueblo? Pero también dijiste que lo ibas a restituir, pero también dijiste que lo ibas a restablecer, pero también dijiste que si no seguían mis pasos, entonces vendría muerte y destrucción para ellos. Imagínense la responsabilidad de Jeremías de decir todas estas cosas. A veces tú y yo le damos muchas vueltas al asunto y a veces nos da un poquito de miedo hablar acerca de Dios, acerca de lo que Dios dice en su palabra. Nosotros como pastores a veces omitimos algunas cosas para no herir susceptibilidades, para que alguien no se sienta mal, para que alguien que ande viviendo en unión libre no se sienta mal, para que hay jovencitos que están teniendo relaciones sexuales no se sientan mal, para que la persona que viene ahí no se sienta mal y vuelvan a venir a la iglesia. Pero cuando Dios te habla a ti, tienes que ser responsable de lo que Dios te está mandando a decir, si no, no lo digas. Dios al pecado le llama pecado, no sea del tamaño que sea el pecado es pecado. Y Dios nos ha puesto a nosotros para ser la voz de Dios dentro del pueblo, para escribir lo que Dios nos está enseñando. Y no es para molestar o afectar a alguna persona. Hablaba con alguien y le decía todo lo que yo les digo a veces a mis hijos. Le digo, no se los digo para molestarlos, se los digo porque quiero que tengan un futuro diferente. Es la voz de Dios hablando a nuestra vida. Hay un escritor en ti. Cada uno de nosotros tenemos un escritor. Y hay un escritor en ti que necesita esa voz de Dios, esa voz de parte de Dios que venga y que hable a tu vida. Cuando comenzamos el ministerio hace algunos años, hace 11 años, y hoy me siento honrado con ver lo que Dios ha hecho y ver lo que Dios sigue haciendo. ¿Vieron al baterista que estaba ahí? ¿Cuántos años tiene? A ver, baterista Uri, ven para acá. Ven, corre. Dele un aplauso a Uri. ¿Cuántos años tienes, Uri? ¿12? ¿11? 11 años. Él nació en la iglesia. Literalmente nació en la iglesia. Y desde pequeño le empezó a dar a la batería. Y hoy fue su debut de muchos años que va a estar sirviendo al lado nuestro. Gracias, Uri. Thank you. El escritor que hay en ti, empieza a escribir cosas acerca de tus hijos. Empieza a escribir cosas acerca de tu futuro. Empieza a escribir cosas acerca de tus hijos. Empieza a escribir cosas acerca del matrimonio que todavía no tienes, pero empieza a escribir esas historias de parte de Dios. No estás casada, no tienes hijos, pero empieza a escribir historias, porque cuando tú empiezas a escribir, Dios empieza a escuchar. Pero si tú no escribes historias, las historias difícilmente serán escuchadas.
Hace 11 años teníamos a una pareja, una de las parejas que viene a la iglesia, y esta pareja tenía ahí unos rollos súper grandes. A veces uno de ellos me apareció un día con lentes de sol aquí dentro de la iglesia, y decía: ¿y este por qué trae lentes de sol? Y yo le decía: oye, ¿qué pasó? Si la playa está en otro lado, no acá adentro, está muy oscuro acá adentro. Y no tengo nada. Ya se levantó las gafas y ahí vimos 2, 3 cosas. Digo: no, póntelas otra vez. Un matrimonio que no tenía esperanza a los ojos del mundo. Un matrimonio que no tenía esperanza a los ojos de sus familiares, de sus amigos, ni siquiera de sus propios amigos que tenían cercanos. Y una noche nos sentamos con ellos y le dijimos: escribe lo que va a ser tu matrimonio. Escribe cómo te gustaría que tus hijos fueran. Escríbelo en papel. Y esa noche ellos empezaron a escribir. Escribieron una carta, nos las dieron a nosotros. Todavía las recordamos, las tenemos guardadas. Hace 11 años. Y una noche el capítulo había culminado, porque a la casa apareció un hombre con una maleta y con sus cosas. Era el mismo hombre que había escrito esa carta. Y se apareció en la casa y me dijo: el capítulo se ha terminado, creo que no hay más esperanza para mí y yo no quiero regresar a mi casa. Esa noche estuvimos con él, oramos por él y le decimos: tienes que regresar a casa porque el capítulo no se ha cerrado. Escribe un nuevo capítulo. Y esa noche escribió nuevamente otro capítulo. Tomó sus maletas y regresó nuevamente a su casa. Hoy en día es un predicador, sus hijos van a la universidad. Hoy en día es un matrimonio de respeto, al que yo respeto mucho, y he visto la mano de Dios cómo va avanzando, porque un día se atrevieron a escribir algo que nadie daba por sentado, alguien que nadie veía. Hoy yo te digo que hay un escritor que está en ti, y ese escritor tiene que empezar a escribir cosas que todavía no ves. Ese escritor tiene que empezar a escribir cosas que no están sucediendo hoy en tu matrimonio. Ese escritor tiene que decir: no lo veo hoy, pero yo sé que lo voy a ver en el futuro. ¿Cuántos de los que están aquí hoy me dijeron hace 10 años: pastor, nuestros hijos van a estar en la universidad? Escríbanlo. Lo escribimos y hoy nuestros hijos están graduando de las universidades. Hay un escritor en ti. Si aún no vienen los hijos, cuando lleguen los hijos empieza a escribir las historias que Dios tendrá para ellos. Sigue siendo obediente, porque hoy escribirás en tu corazón algo que Dios va a hacer. Tu capítulo todavía no termina. Hay un capítulo nuevo que Dios quiere que escribas en tu vida. Dile a la persona que está a tu lado: yo quiero ser mi propio escritor. Yo quiero ser un escritor. Y hoy le vamos a decir a Dios: Dios, dame una pluma que tengo ganas de escribir. ¿Sabe? Hay muchos que leemos más de lo que escribimos. ¿Y qué quiero decir con esto? Se lo repito nuevamente. Hay muchos que leemos más de lo que escribimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces leemos y sabemos muchas cosas de la palabra, y conocemos mucho de Dios, y sabemos quizás quién es Dios. Tenemos nuestros grupos pequeños, vamos a la iglesia, hacemos nuestras oraciones, conocemos la palabra, pero no somos testimonio de lo que Dios ha hecho y va a hacer en nosotros. Hoy te animo a que tomes una pluma y comiences a escribir el futuro de Dios para tu vida. Hoy te animo a que en tu celular pongas una nota del día de hoy y le digas: Dios, yo veo mi vida así. A lo mejor el esposo se fue de la casa y no sabes qué va a pasar, pero tú le vas a escribir a Dios una nota y le vas a decir: hoy soy el escritor que está escribiendo el futuro que tú tienes para mí, porque vas a ser testimonio. Toma tu pluma y comienza a escribir el futuro de Dios, porque cada uno de nosotros somos escritores en las manos de Dios. Comienza a escribir lo que no ve. Comienza a escribir incluso lo que sueñas. Sabes que Dios es un Dios que le gusta leer tus historias. Y si alguien esta noche va a leer tu historia a través de la nota que vas a escribir, va a ser Él, porque Él es tu Padre, por el que dice: escríbeme una nota, escríbeme lo que sueñas, escríbeme hacia dónde quieres caminar. Comienza a escribir lo que no ves. Romanos capítulo 4 nos habla de la siguiente manera: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia que garantizada para toda la descendencia de Abraham
Esa promesa no es solo para los que son lo de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, y que llama a las cosas, escuche bien, y que llama a las cosas que no son, ¿como qué? Como si fueran, como si existieran. Llama las cosas que no son como si existieran. Llama las cosas de un futuro diferente. Escribe y dile: yo no lo puedo ver ahora, pero yo estoy pensando y estoy seguro que estoy llamando algo que no es como si ya existiera. Fe. Yo no lo quería decir, ¿verdad? Pero yo ya estoy orando por mis nietos. Relax, relax. Pero yo ya estoy orando por mis nietos y estoy escribiendo capítulos para mis nietos, porque sé que mis nietos van a hacer la diferencia en esta tierra. Porque sé que hay una bendición que viene de Dios a través de la vida de mis hijos, de sus esposos y de sus siguientes generaciones. No he visto a mis nietos, pero ya lo estoy llamando como si ellos ya existieran. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué continúa diciendo la palabra? Contra toda esperanza, Abraham, diga conmigo, creyó. ¿Y qué más? Dígale a la persona que está a su lado: creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Dice: su fe no, ¿qué? Que tu fe no flaquee. Que a pesar de que no lo veas, a pesar de que lo hayas escrito, a pesar como este matrimonio que habían escrito su historia y después tuvieron que romperse, después escribir otra historia, pero dice que tu fe no flaquee. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, o sea, sí necesitaba una ayudita el Abraham, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero sabes, Dios es experto en resucitar lo que está muerto. Los sueños muertos, las historias muertas. El verso 20: ante la promesa de Dios no vaciló. ¿Como qué? Como un incrédulo. Muchos de nosotros no le creemos a Dios. Lo pensamos, lo soñamos, pero a veces no le creemos a Dios. Dice: no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. El día de hoy nos vamos a reafirmar en la fe. ¿Y dio qué? Gloria a Dios. Sabes que en los momentos difíciles es cuando más cuesta darle gloria a Dios. Si alguien está pasando un momento difícil el día de hoy, en este lugar, en este momento, en esta historia, en este lapso de vida, te invito a que le des la gloria a Dios. Si no sabes qué pasa con tu futuro, si tienes alguna enfermedad, si algo no está saliendo bien, te invito a que des gloria a Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: quiero darte la gloria a Dios por lo que estoy pasando. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: no sé lo que está sucediendo, pero quiero darte la gloria solamente a ti. Y quiero que aumentes y confirmes mi fe, plenamente convencido que tú vas a hacer lo que has prometido. Baje su mano un segundito y termino esta historia. Continúa diciendo Romanos capítulo 4: por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se tomó en cuenta, no se escribió ¿qué? Ay, qué increíble es eso. Todo eso que habló, a veces hablamos de fe y hablamos de Abraham. Dice: wow, Abraham tuvo una fe increíble. Abraham fue un hombre de Dios. O sea, cómo le confió a Dios 100 años, su vida sentimental, su vida física muerta, la matriz de su esposa muerta, pero aún así él siguió confiando. Y es para él solamente. Pero la palabra me dice que no se escribió solamente para Abraham, sino ¿para quién? Para nosotros. La escribió para ti, la escribió para mí. Esa palabra fue escrita para nosotros. Alguien escribió, alguien tomó una pluma y dijo: esta historia no solamente se va a quedar aquí, esta historia va a trascender y la van a escuchar oídos, para que esos oídos puedan seguir escribiendo historias y puedan convertirse en escritores del reino de los cielos. Denle un aplauso a Jesús esta tarde. ¿Me da tiempo? No, hoy no me pusieron timer, entonces es tiempo libre, yo creo. En tiempo de Jesús los escribas no eran escribas, eran solo lectores de la historia. Tú y yo a veces nos convertimos en lectores de historias. Somos incapaces de escribir nuestras propias historias, nuestros propios retos, nuestro propio futuro. ¿Dónde estaremos en 5 años?
La misma mano de Dios te ayudará a escribir tu siguiente capítulo. Una instrucción fresca de parte de Él. La misma mano de Dios te ayudará a escribir tu siguiente capítulo. Lo que Jesús dijo en el desierto, ¿se acuerdan? El enemigo quiso tentarlo. Y en Mateo capítulo 4 dice: después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en el pan. Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Diga conmigo: escrito está. Escrito está. Esta palabra es muy poderosa, escrito está. Porque ya había algo escrito antes de que Jesús fuera tentado por Satanás. Ya había una escritura que avalaba lo que Jesús estaba diciendo, estaba repitiendo. Ya la palabra de Dios había dicho: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú escribes y te conviertes en el escritor de tu vida, cuando el enemigo venga y te empiece a llenar de ideas contrarias a lo que tú escribiste, guiado por la voz de Dios, tú solamente tienes que recordarle lo mismo que Jesús le recordó a Satanás en el desierto. Escrito está. Escrito está: mi matrimonio no se va a quebrar. Lo escribimos hace años. Lo dedicamos. Escrito está: mis hijos no se van a perder. Lo escribí, te lo dediqué y mis hijos no se van a perder. Escrito está: aunque parezca que no van a llegar a donde tienen que llegar, tú le tienes que decir al enemigo, a las circunstancias, a la vida: hace tiempo que yo y Dios escribimos algo para mi futuro y está escrito. Y el Satanás no podrá robárselo, porque tú lo has escrito. Empieza a escribir cosas de la voz de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Escrito está: mis hijos serán la siguiente generación de adoradores. Escrito está: mi matrimonio será una inspiración para otros. Escrito está: mi iglesia será una luz en medio de esta comunidad. Escrito está: mi familia será bendecida. Hoy yo te invito a que saques tu pluma y comiences a escribir, y llámala a lo que no se ve como si ya estuviera hecho. Empieza a escribir y empieza a decirle: Dios, háblame. Así como le hablaste a los profetas, háblame a través de tu palabra, a través de una enseñanza. Háblame para poder seguir escribiendo la historia que tú tienes para mí, para poder seguir escribiendo mi siguiente capítulo. Nadie puede escribir tu siguiente capítulo. Solamente tú puedes escribir tu siguiente capítulo. Voy cerrando porque se me va acabando el tiempo. Juan capítulo 8. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo, ¿qué comenzó? Comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nuevamente, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Muchos de nosotros no escribimos historias nuevas porque nuestra vida nos condena, porque hay historias que nos han condenado, porque hay fracasos que nos han marcado, porque hay historias que están en nuestra alma y nos da miedo volver a escribir cosas nuevas. Pero Jesús aquí le dice a esta mujer: ¿quién te condena? Y Jesús mismo empieza a escribir. Una vara empezó a escribir Jesús y lo interrumpieron. Yo no sé qué escribía Jesús. A lo mejor él escribió: tu próximo capítulo será más grande que el capítulo que acabas de pasar. Quizás Jesús se puso en el suelo y empezó a escribir: eres libre, ya nadie te va a condenar, eres libre. Quizás Jesús escribió: serás el ejemplo de muchas otras mujeres, a una prostituta. ¿Qué podía escribir Jesús de una prostituta? Le escribía: tus mejores capítulos están por delante. Le escribía: eres libre. Le escribía: no hay condenación para ti. Yo no sé lo que Jesús escribió, pero escribió algo para esa mujer, que esa mujer cuando se levantó no volvió a ser la misma. En nuestra vida nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, y nosotros somos los que cada día tenemos que tomarnos de la mano de Dios y decirles:
Dios, dirige mis manos, dirige mis pensamientos para escribir el futuro de mi vida, el futuro de mi familia, el futuro de lo que tú tienes para mí. Los escribas sabían lo de la ley de Moisés. Los escribas le decían a Jesús: no, es que en la palabra dice esto. Pero no sabían que el que estaba en medio de ellos tenía una escritura mucho más grande, que era la escritura del reino de los cielos, que decía: eres amado, eres perdonado, eres levantado. Hay historias nuevas que Dios quiere escribir con cada uno de nosotros. La iglesia, a veces nos convertimos en escribas. Condenamos a las personas, condenamos al que no vive bien, pero Jesús escribe cosas diferentes para ellos y para nosotros. Salmo 45, porque a lo mejor muchos de nosotros el día de hoy diga: bueno, ¿cómo es que hoy voy a empezar a agarrar mi notebook y voy a empezar a hacer notas? ¿Cómo es que puedo escribir capítulos nuevos en mi vida? El Salmo 45 verso 1 dice: hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del Rey. Póngase de pie para repetir esto, póngase de pie. Y lo leemos todos. Dice: pues mi lengua es como la pluma de un ave hábil poeta. Lo que declaras, lo que dices. Cuando hablo de escribir, yo sé que muchos de ustedes van a escribir y eso es bueno. Yo sé que muchos de ustedes van a poner un mensaje de texto. Yo sé que muchos van a hacer algo. Pero lo más importante, lo que nos habla Romanos y nos habla y nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas algo, algo empieza a pasar. Y lo que el salmista dice aquí, dice: pues mi lengua es como la pluma hábil de un poeta. Eso quiere decir, cuando yo empiezo a declarar las cosas de Dios para mi vida, empiezan a suceder en el mundo espiritual. Lo mejor de Dios siempre está de camino para nosotros. La pluma que va a escribir en este momento va a ser la pluma ¿de qué? ¿De qué? De tu lengua. Lo que tú estás declarando hoy, lo que tú estás soñando hoy, lo que tú le estás diciendo a Dios: Dios, hoy no veo esto, hoy no veo a mis hijos, hoy no veo a mi esposa, hoy no veo un futuro, hoy veo quizás un desierto, pero tu palabra dice, escrito está, tú me vas a bendecir, escrito está. Sabe, hace algunos años subí una montaña, hace aproximadamente 11 años, subí una montaña en Palm Springs, fui a lo más alto de la montaña. En esta iglesia solamente habían 8 personas y yo le dije a Dios: Dios, tienes que llenar este lugar. Algún día yo voy a quedarme ahí pegado hasta ver la misericordia y la gracia que tú tienes para nosotros. Hoy en día tenemos conferencias internacionales. Hoy en día vamos a conferencias a diferentes lugares de este país. Hoy en día hay pastores que han salido de esta iglesia después de 11 años. Y apenas hace 2 días subí otra montaña en el estado de Colorado. Y vi ese capítulo y dije: bueno, ese capítulo ya se cumplió, pero ahora necesito un capítulo nuevo, Dios. Y empecé a escribir un capítulo nuevo en Colorado hace 2 días. Y le dije: lo más grande que va a haber la iglesia hispana en este lugar está por venir. No sé cuánto tiempo va a tomar, pero sabe una cosa, yo le creo a Dios así como le creí hace 11 años en aquella montaña en Palm Springs. De la misma manera le estoy creyendo para esta nueva etapa. Un día yo le dije a Dios: mis hijos van a obtener más cosas de las que yo obtengo. Yo quiero celebrar que una de mis hijas, ven acá, Garra, se gradúa este fin de semana, no solamente como su primer máster, su primer bachelor, sino ahora como una maestría en psicología. Recuerdo cuando estábamos en México, mi padre, que murió hace casi 2 años. Mi padre y yo la levantamos siendo una bebé en aquella iglesia en la Ciudad de México, porque ahí nació. La levantamos los dos y declaramos cosas grandes para ella. Y empezamos a declarar cosas y escribir cosas en el corazón de Dios. No había ni una sola. No tenía ni siquiera 3 semanas de haber nacido cuando empecé a escribir cosas, mi esposa y yo, para su vida y mi padre.
Y hoy en día podemos ver el resultado después de 23 años. Pero eso no acaba ahí, porque ese capítulo ya terminó. Ahora ella tiene que empezar a escribir capítulos nuevos, porque esos capítulos nuevos van a ir generándose cuando tú le crees a Dios y cuando te mantienes firmes delante de Dios. Yo te invito a que hoy le digas con esa pluma que es tu boca, que es tu lengua: Dios, ¿qué vas a hacer en los siguientes años con mi vida? ¿Qué vas a hacer en los siguientes años con mis hijos? ¿Qué vas a hacer en los siguientes años en mi vida? Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a utilizar esa pluma que Dios te